lo que vamos a hablar en esta hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, a suplicarte, papito lindo, que por favor pongas guarda, Señor, en mis labios, Dios Todopoderoso, para que todo, Señor, lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, venga a caer, Señor, en tierra sana, tierra buena, tierra fértil, Señor, que lleve mucho fruto, para que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar, como les decía, ¿verdad? Es un tema básico. La Biblia nos habla y nos muestra que Dios nos habla de muchas formas. Amén. Y una de las formas pues más claras y más directas, ¿verdad? Es la Biblia. Entonces vamos a hablar en este primer tema de la Biblia. Amén. Para que nosotros pues tengamos claro, ¿verdad?, de que a veces por ser espiritual, ¿verdad?, podemos caer en convertirlo todo hasta en místico, ¿verdad? Y cuando en realidad a veces las cosas son un poco sencillas, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, si en lo literal necesitamos que alguien nos haga un favor, lo más práctico y lo más lógico que es, si necesitamos que alguien nos haga un favor, pues ir a pedírselo, ¿verdad? Si hay que visitar la casa, tocar la puerta, mire, necesito un favor, pedirlo, amén. Entonces esto es en lo literal. En lo espiritual pues viene a ser prácticamente lo mismo, ¿verdad? Anhelamos el favor, el amor, la voluntad, aún la bendición de Dios. Pues lo más práctico y lo más lógico es de la misma forma como lo haríamos tal vez con un vecino, hacerlo con Dios, pedírselo, preguntarle, hablarle, ¿verdad? Para eso la oración, pero muchas veces, como les digo, podemos caer en tornarnos de cierta forma lo espiritual en místico y pasar a algo más que no es un orden, porque Dios, dice la Biblia en el libro de Hebreos, nos habla de muchas formas. Y una de las formas en las cuales Dios nos habla, y por eso les ponía el ejemplo claro, ¿verdad? Si necesito algo, pues basta con ir a pedirlo. Y nos habla por medio de la Biblia. La Biblia, ustedes y yo lo sabemos y tenemos que tenerlo claro, es la palabra de Dios. Dentro de lo cual sabemos, ¿verdad?, que fue escrita por hombres, pero hasta la fecha no hay ni un solo libro, de igual forma también escrito por hombres, que donde estén marcados todos los acontecimientos, a tal punto que los científicos dicen que desde la creación del mundo le hace falta al mundo un día, y no hay ningún otro libro que lo describa, y el único libro que describe esto, que le hace falta un día, es la Biblia, porque en el libro de Josué dice la Biblia claramente que cuando los israelitas estaban peleando contra los enemigos, ¿verdad?, dice que ya estaba cayendo la tarde y los enemigos estaban huyendo, y viene Josué y le pide al Señor que detuviera el sol y la luna, y dice la Biblia que el sol y la luna se detuvieron y nunca hubo tal cosa. Dice, así está escrito en el libro de Josué, que Dios escuchara la voz de un hombre, y dice que exactamente el sol y la luna se detuvieron un día, y el único libro en donde está registrado eso, si lo queremos ver como un libro, es en la Biblia. De ahí no hay ningún otro libro en donde este acontecimiento esté, mas sin embargo la ciencia avala lo que está escrito. A veces hay un hombre, por ejemplo, que se llama Led Strobel, se llama él. Él era un hombre que no creía en Dios, simple y sencillamente no creía. Entonces él dedicó su vida a demostrar que los que creíamos en Dios estábamos equivocados. Y empezó a estudiar y empezó a estudiar y empezó a investigar. Es un científico, no estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? A tal punto que él llegó a una conclusión, terminó reconociendo pues que Dios es Dios, y sacó una Biblia, y la Biblia así se llama, es una Reina Valera 60, pero le llaman la edición de Led Strobel. ¿Por qué? Porque todo lo que él investigó en base a la ciencia, ¿verdad?, demuestra
de que tanto la Biblia como Dios y todo lo que la Biblia dice es cierto. O sea, por más que intenten negarlo, tanto esto si Dios está vivo o no, por más que el hombre intente negarlo, la misma ciencia avala el respaldo de que Dios existe de la misma Biblia. Entonces de eso es algo de lo que vamos a hablar. De que a veces nosotros queremos que Dios nos hable y tal vez pretendemos, pero a mí Dios no me habla. Por eso les decía, podemos caer en lo místico, ¿verdad? ¿Por qué Dios a mí no me habla? Porque yo no escucho una voz así, con voz de trueno que me diga directamente lo que tengo que hacer. Pero queremos que Dios nos hable, es tan sencillo como abrir nuestra Biblia. El día de hoy tenemos la ventaja, ¿verdad? Con todo eso, este montón de aparatos de tecnología. Aquí ustedes todavía no saben, pero estoy predicando y estoy grabando de una vez. Entonces termino de grabar y lo subo a internet así de una vez. En lo que si agarramos el libro, ¿verdad? Pues no se puede hacerlo. Entonces la tecnología, pues hay que aprovecharla. Y por eso repito, ¿por qué vamos a hablar de la Biblia? Porque la Biblia, por donde ustedes y yo querramos buscar, es el libro más vendido. No hay ningún otro libro más vendido a nivel mundial como lo es la Biblia. Entonces mi punto es acá de que a veces nosotros queremos que Dios nos hable. Amén. Amén. Una de las formas en las cuales Dios nos va a hablar, pues es orando y guardando silencio, y Dios va a hablar, como repito, lo que dice la Biblia, de muchas formas. Amén. Pero la más práctica, tal vez digamos la más sencilla, ¿verdad? Porque el día de hoy, como digo, con estos aparatos uno tiene un montón de Biblias y no hace falta tener una gran librera, ¿verdad? Entonces está la facilidad de poder tener una Biblia, de tener acceso a la Biblia sin mayor inconveniente. Amén. Entonces, vuelvo a este punto, queremos que Dios nos hable, queremos recibir una respuesta. Es tan sencillo como acudir a la Biblia. Amén. Bueno, dice la Biblia en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice: pues habéis nacido de nuevo, dice, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Escuchen lo que dice. Este es el punto acá del por qué estoy leyendo esta cita. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando hablamos de la Biblia, ciertamente para muchas personas es un libro, ¿verdad? Pero para nosotros que tenemos fe, amén, es la palabra de Dios. Ya no es un simple libro, ¿verdad? Sino es la misma Biblia se describe como viva y eficaz. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que a veces en momentos de necesidad acudo a la Biblia y el Señor me habla. En una oportunidad les contaba, no recuerdo a quién les contaba yo esto. Yo estaba dentro de la iglesia, pero estaba algo rebelde, estaba algo desobediente, y en el bus iba, y estaba yo con algún conflicto en mi alma, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, en relación al pastor que me estaba pastoreando en ese entonces, si estaba bien él o yo estaba mal, háblame. Entonces me subí al bus, saqué mi Biblia y la abrí. Y cabal, cuando abrí la Biblia, al abrir en el libro de Lucas, y en el libro de Lucas hay una versión en donde la Biblia habla acerca de un gadareno que estaba endemoniado, dice, y la única forma de sujetarlo era colocándole cadenas y grilletes. Entonces cuando yo vi eso, el Señor me habló. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estaba teniendo un conflicto de que no me quería sujetar a lo que el pastor estaba diciendo. Y yo le digo: Señor, necesito que me hables. Me subo al bus, me siento, abro la Biblia, y el Señor y justo leo esa cita, que aquel hombre solo lo podían sujetar con cadenas y grilletes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estaba endemoniado. Entonces vine yo y ahí está clara la respuesta. Yo no me quería sujetar y el Señor me habla: bueno, o te sujetas o hay algún problema ahí de contaminación espiritual. Entonces lo entendí. Por eso la misma Biblia dice: es viva
y es eficaz. Amén. Nos da justamente en lo que necesitamos. Amén. Y acá dice claramente que nosotros hemos nacido, dice acá, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba y caece la flor, dice. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que nos fue predicada. Bueno, voy a avanzar porque tengo varias cosas que hablar acá. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vean, acá hay algo bien importante y llama la atención. La Biblia, simple y sencillamente, a la persona que la lea y que trate la forma de poner en práctica lo que está escrito. Miren, solo estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando aquí de ninguna religión ni de nada más. Solo con poner por obra lo que está escrito, automáticamente la vida a uno le va cambiando. Ya luego y aparte es lo que es la administración del Espíritu Santo, el Señor Jesús, Dios, ¿verdad? Eso ya es aparte. Ahorita estamos hablando nada más de la Biblia. O sea, basta con que la leamos y empecemos a poner lo que está escrito por obra y nos vamos a dar cuenta que la vida nos va cambiando. Entonces ya cuando empezamos a poner esto por obra, entonces ya viene un mayor entendimiento. Aquí ya después de empezar a poner lo que vamos leyendo y aprendiendo, lo empezamos a poner por obra, es entonces cuando ya viene la ministración del Espíritu Santo, en donde ya viene un momento en el cual nosotros decimos, no sé si les ha pasado, pero al menos a mí sí me ha pasado, bueno, el tipo de vida, el estilo de vida, la forma de vida que llevo, tal vez no solamente no me agrada, sino yo sé que puedo llevar un tipo de vida mejor. Entonces ahí ya lo que está pasando es el redargüimiento del Espíritu Santo que me está haciendo ver que hay algo mejor. Amén. Y ese algo mejor viene como consecuencia de poner por obra la palabra, viene como consecuencia de entender y poner por obra y enseñar. Entonces aquí ya se va complementando la obra del Señor en nuestras vidas, pero todo empieza apegándonos a lo que está escrito. Podemos entender mucho o podemos entender poco, pero al final lo poco o lo mucho que entendamos de lo que dice la Biblia, si lo ponemos por obra, nos va a ir bien, porque eso es lo que está diciendo acá. Este libro de la ley, está hablando de la Biblia, ¿verdad? No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, dice, de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino. Y esta versión dice, y tendrás éxito. Alguna otra versión dice, y todo lo que hagas te saldrá bien. Dice la Biblia en el libro de Salmos, cuando habla del hombre, del varón que es bienaventurado, porque no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice que igual, dice lo mismo, que todo lo que hace prospera, que todo lo que hace le va bien. ¿Pero por qué? No es solamente por ponerse a hacer cualquier cosa, sino porque lo que hace, lo hace consciente de lo que está escrito. Entonces la Biblia para nosotros es como cuando compramos algún electrodoméstico o algún aparato electrónico, ¿verdad? Ningún aparato, así por muy sencillo que sea, viene sin el manual de instrucciones. Eso es la Biblia para nosotros. Pero típicamente la mayoría, sobre todo nosotros los hombres, ¿qué es lo que hacemos con los manuales de instrucción? Abrimos la caja y a la basura. A mí me pasó una vez, estábamos armando un toldo y ahí venía el manual de instrucciones, ¿verdad?
La cosa que venía una como cruz así o X. Venían unos palitos pequeños y unos largos. Entonces dije yo, me puse a armarlo. Agarré el manual y lo tiré. Y lo estaba armando al revés. Primero estaba poniendo los largos y después los pequeños. Y era al revés. Y después me iba quebrando en la cabeza porque no nos encajaba y no nos encajaba. Y nos dimos cuenta que no nos encajaba porque los pequeños traían algo adicional que los largos no. ¿Cómo creen que nos dimos cuenta que lo estábamos armando mal? Buscamos el manual. Exacto. Mucha no nos queda, le digo. Vamos al manual. Mira, es al revés. Entonces, eso lo hacemos lastimosamente con cosas, pues, que hasta cierto punto no van a marcar si tenemos éxito o no. Pero a veces lo mismo hacemos con la Biblia. Por eso les decía, ahora empecé con este ejemplo. Si yo necesito algo y algún vecino me puede hacer el favor, basta con que yo vaya y se lo pida. Entonces a veces necesitamos algo en nuestra vida espiritual y no sabemos qué hacer. Entonces ahora sí tenemos que saber qué hacer. Y lo primero es ir a la Biblia. Ya una vez leyendo y entendiendo, repito, ya una vez yo lo haga, entonces ya viene la administración del Espíritu Santo. Pero si yo no lo leo, no leo la Biblia, simple y sencillamente todo se va a quedar así, nos quebramos la cabeza. Y el enemigo, que ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Que el enemigo es bien astuto, nos va a enviar un oportuno auxilio aparentemente, donde no tenemos por qué buscar. Hace algún tiempo yo escuchaba a un predicador y él decía que uno de los problemas de los pueblos, decía él, es que los domingos, decía, los hermanos están en la iglesia pidiéndole a Dios un milagrito, pero los lunes están donde el brujo es, pidiéndole al brujo también un milagrito. Entonces todo esto pasa, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, porque sabemos que la palabra nos puede dirigir. Por ejemplo, si estamos necesitados de paz, bueno, ¿qué hago yo para buscar la paz? La Biblia tiene cualquier cantidad de citas bíblicas en relación a la paz. Entonces lo que deberíamos de hacer es esto. Bueno, tengo alguna necesidad en mi alma. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Buscar, escudriñar. Y a veces, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que a veces en la iglesia uno dice, acompañen por favor al libro de Génesis. Y los hermanos se van hasta atrás de la Biblia y van a buscar, preguntando en dónde está. Aunque nos pase eso, aunque no sepamos en dónde están los libros de la Biblia, pero vuelvo a la carga, la Biblia se describe a sí misma como viva y eficaz. Aunque yo no sepa en dónde están los libros de la Biblia, pero Dios me va a hablar. Y va a ser así según nuestra necesidad. Y entonces dice, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, no lo vamos a hacer según nuestras ideas, según nuestras opiniones, sino según la dirección de lo que está escrito. Porque aunque literalmente en nuestras manos es un libro, la Biblia fue inspirada por Dios. A tal punto de que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero los libros de historia sí lo muestran, que dice que hubo un periodo de 400 años en donde no hubo profecía, en donde no hubo quien predicara la palabra. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia del pueblo. Entonces Dios simple y sencillamente guardó silencio y los dejó que vivieran según su propia voluntad. Simple y sencillamente nos damos cuenta que les fue mal. ¿Por qué les fue mal? Porque no tenían un manual de instrucciones para poder vivir de esa forma. Entonces a lo que voy es de que entre nuestras Biblias, ¿verdad? Están, basta con que le he vuelto una página, ya paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero en la historia, desde que se terminó de escribir el Antiguo hasta que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. Y lo increíble es que a pesar de esa gran distancia de tiempo, lógicamente, ¿verdad? 400 años después, todos los que escribieron el Antiguo Testamento ya estaban muertos.
Mas sin embargo, cuando se inicia a escribir el Nuevo Testamento, las profecías se van complementando, la Biblia se va complementando y no hay otra forma de explicar el por qué, a pesar de tanto tiempo de distancia, por qué se complementa lo antiguo con lo nuevo, porque es palabra inspirada, escrita por hombres, sí, pero inspirada y revelada por Dios. Entonces, la Biblia para nosotros es ese manual que no podemos desechar si queremos que nos vaya bien. Amén. Bueno, vean lo que dice Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee. Recordemos que en la otra cita que leímos decía que había que escudriñar de día y de noche, meditar, perdón, en el libro de la ley. ¿Para qué? Para que entonces tengamos éxito, para que todo lo que hagamos sea prosperado. Pero ahora aquí Apocalipsis dice 1:3, bienaventurado el que lee, escuchen, y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ustedes vean acá, hay 3 bendiciones. Dice, bienaventurado. Bueno, hay una bendición, mejor dicho, pero hay 3 principios, digámoslo así, que nos llevan a recibir esa bienaventuranza. Número 1 dice, bienaventurado el que lee. Amén. Número 2, y los que oyen. Amén. Y número 3, y los que guardan. Entonces nos damos cuenta que hay bienaventuranza en leer, escuchar y guardar las palabras, dice, de esta profecía. Entonces, todos nosotros queremos que el Señor nos bendiga de alguna forma, ¿verdad? Ya sea en lo espiritual, sentimental, en lo material. Entonces, si queremos ese tipo de bendiciones, no vamos a leer la Biblia solo porque yo quiero esta bendición. Pero más sin embargo, solamente el hecho de leerla desata ciertos tipos de bendiciones sobre nuestra vida. Luego dice, ahorita estamos haciendo prácticamente estas 2 cosas. Número 1, estamos leyendo. Amén. Pero número 2, también estamos escuchando. Y el número 3, ¿en qué momento lo voy a poner por obra? ¿Cómo puedo? Porque, miren, le vuelvo a leer, dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. O sea, en este momento estamos leyendo. Amén. Estamos escuchando. Pero ¿y en qué momento se va a cumplir? ¿Y el guardar? Cuando la pongamos por obra. Cuando la pongamos por obra. Porque ahorita, repito, estamos oyendo, estamos leyendo y la voy a guardar. Pero ¿cómo sé yo que en realidad esa palabra fue guardada? Porque yo la puedo ahorita atesorar, lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero luego, cuando tenga algún conflicto, algún problema, voy a actuar acorde a todo lo contrario de lo que la Biblia dice. O sea, en ese momento lo que vamos a estar demostrando es que oímos, que la leímos, pero no la guardamos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo por obra lo que oímos y lo que leímos. Entonces, guardarla no significa nada más, yo me recuerdo que así dice. No es nada más recordarla, sino que ponerla por obra. Amén. Y eso, mis amados hermanos, pues ahorita definitivamente no se puede ver si estamos guardando la palabra. ¿Por qué? Porque eso se va a ver para nosotros mismos. Lo vamos a ver ¿cuándo? Cuando la tengamos que poner por obra. Amén. Entonces, repito esto, hay bienaventuranza. Y cuando hablamos de esa palabra, bienaventurado, los significados que esa palabra tiene es dichoso. Dichoso en 3 partes. Dichoso en cuerpo, dichoso en alma y dichoso en espíritu. Y cuando hablamos del significado de la palabra dicha, uno de los significados es feliz. Entonces, el ser bienaventurado es ser dichoso. El ser dichoso es ser feliz. Y cuando hablamos de felicidad, aquí ya ustedes y yo tenemos que entender que la felicidad
no depende de lo que tengamos, de lo que perdamos, de con quién vivimos. La felicidad depende de que nosotros pongamos por obra lo que está escrito y de que tratemos la forma, porque miren, al 100% no hay ni un solo hombre, lo muestra la Biblia, que le pueda ser fiel a Dios, porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice, se buscó dentro de los hombres a uno que fuera justo y se encontró uno, Jesús. Se encontró dentro de las mujeres a una que fuera justa y no se encontró ninguno. O sea, ni aún nosotros como varones fuimos encontrados justos. ¿Por qué? Porque el único justo fue el Hijo de Dios. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ser bienaventurado es ser feliz. Y la verdad, ustedes y yo vemos, por ejemplo, hace algún tiempo nosotros fuimos con un grupo de evangelismo a Chimaltenango, a un lugar que se llama Rincón Chiquito. Y vaya, si no es un rincón, lejísimo. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, y por eso recuerdo ese viaje, fue que había un montón de niños, pero dentro del grupo con el que íbamos, juntamos pelotas plásticas para llevarle. Y cuando les llevamos la pelota y se las entregamos, esos niños eran felices. Pero una felicidad que tal vez no la tiene ningún niño con un buen teléfono. Ay, yo he visto eso, tal vez los papás se esfuerzan y le dan un teléfono al niño. Yo no quería ese, yo quería... Entonces, la felicidad no depende de lo que nosotros tengamos. La felicidad depende de leer, escuchar y poner por obra lo que está escrito. Eso nos va a llevar ¿a qué? A ser felices. ¿Por qué? Porque si logramos poner por obra lo que está escrito, vamos a estar conscientes de que estamos agradando a Dios sobre todas las cosas, y eso desata felicidad sobre nosotros. Bueno, voy a avanzar. Entonces dice, número 1, este es un primer punto. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Bien, cuando hablamos de la Biblia como una palabra infalible, lo que estamos dando a entender es de que simple y sencillamente en la Biblia no hay errores. Hay mucha gente que aparentemente hay algunos versículos que se contradicen y entonces dicen, miren, eso es un error, pero al final cuando se escudriña nos damos cuenta de que simple y sencillamente en la Biblia no hay errores, por eso es infalible. Entonces, si nosotros agarramos la Biblia como un simple libro, probablemente lo único que vamos a adquirir es conocimiento. Pero ¿en dónde se queda la vida que ese libro nos da? Amén. Entonces, cada vez que nosotros leamos la Biblia, tenemos que leerla con el fin de que nos deje algún tipo de enseñanza. Porque si lo recordamos, ¿verdad? O sea, literalmente, la Biblia, escúchenme bien esto, espero me da a entender y no cause confusión, no fue escrita para ninguno de nosotros, sino la Biblia fue escrita para los israelitas, para el pueblo de Dios. A ellos Dios les dio estas ordenanzas, mandamientos, estatutos, como lo quieran ver. O sea, literalmente fue escrita para ellos. Y se escribió acorde a la cultura, acorde al tipo de gente. Entonces ya para nosotros, dice la Biblia, que todo lo que fue escrito para ellos es una sombra y una figura. Es un ejemplo, es un modelo. Amén. O sea, para nosotros no todo lo que está escrito es literal. ¿Sí? Porque por ejemplo la Biblia habla de que cuando habían fiestas tenía que pasarse la gente purificando. ¿Y acaso miramos nosotros algo de eso en las fiestas? Más bien la gente llega a una fiesta, sobre todo unas fiestas típicas donde hay licor, y no llegan a purificarse, llegan a despurificarse. Entonces son cosas que literalmente no fueron escritas para nosotros. Pero cuando tomamos la figura, entonces nos está hablando de la santidad. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque en la Biblia
ustedes y yo somos los que vamos a cometer errores, pero en la Biblia no hay errores. Amén. Ustedes y yo somos los que probablemente vamos a querer buscarle errores, pero no los tiene. Hace algún tiempo hablaba yo con una persona que en la casa de esta persona estaban aparentemente entidades espirituales, digámoslo así, que la puerta se meneaba, que aparecían cosas tiradas y cosas así. La cosa es que llegamos, yo creo que tú ibas conmigo, llegamos a la casa y nos empezaron a contar todas las cosas que estaban pasando. Ellos atribuían esto a que un familiar se acababa de morir y entonces creían que el familiar andaba ahí. La cosa es que lo que quiero contarles no es todo eso, sino esto que les voy a decir, que yo les platiqué acorde a lo que la Biblia muestra, lo que estaba pasando. Entonces viene la persona y me dice, mira, me dice, eso que decís para mí es una fuerza activa. Bueno, le dije, usted puede llamarle como quiera. La Biblia le llama espíritu inmundo. Esto es, le digo yo, como que yo le esté hablando ahí está mi hermano, a Giovanni, por ejemplo. Yo le digo, mira Giovanni, esto es así, pero de repente yo le digo, mira Guayo, por ejemplo. Y él me dice, pero yo no me llamo Guayo. Entonces le digo, todo lo que le dije a él no le sirve. ¿Por qué? Porque lo que yo le dije era para Guayo y no era para Giovanni. Entonces usted le puede llamar como usted quiera, pero si usted no le llama por nombre, por gusto es que se ponga a orar, a reprender. ¿Por qué? Porque va a estar tratando de echar fuera de su casa algo que no conoce. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros le podemos atribuir aún al mismo evangelio, a la Biblia, a las religiones, le podemos atribuir un montón de errores, pero en la palabra de Dios no hay errores. Lo que hay es que a veces nosotros, por nuestra mente tan limitada, no podemos entender, porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir por el espíritu. O sea, un hombre natural, pues somos todos nosotros cuando nacimos. Por naturaleza, unos nacimos hombres y otros pues nacieron mujeres, pero tiene que haber un momento en el que nos vamos a acercar a la palabra y entonces vamos a dejar de actuar según nuestra naturaleza y vamos a empezar a ver de que hay algo más, de que hay algo mejor, y entonces así es como dejamos de ser hombres naturales. Amén. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces acá nos damos cuenta de algo muy importante, mis amados hermanos. Una de las características, para que ustedes lo sepan, de por qué en el pueblo de Israel, allá en el Israel literal, ¿verdad? La nación de Israel, ¿por qué no hay analfabetismo? Si se dan cuenta, acá lo dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, porque los encargados de enseñarle a los judíos, a los niños, a leer y a escribir, no son los maestros, son los padres. ¿Y con qué le enseñan a leer y a escribir? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Por eso es que no hay alguien que no pueda ni leer ni escribir, porque desde la niñez los empiezan a instruir. ¿Para qué? Para que ya en su madurez, ¿verdad?, no se aparten. Por eso dice la Biblia claramente, instruye al niño en su camino, y cuando ya fuere viejo, no se va a apartar. Esto es como decir, enséñale al niño a escribir y a leer, y cuando sea viejo, no se le va a olvidar. Entonces, igual es la instrucción de la Biblia. Si vamos adquiriendo el conocimiento, entonces no se nos va a olvidar. Aquí ciertamente en esa cita de Proverbios que les decía, habla acerca de un niño. Podemos pensar un niño literal, pero también la Biblia habla acerca del nuevo nacimiento, que lo leíamos al principio, por la palabra. También como el ejemplo que les ponía, ¿verdad?
de que hay miembros de las congregaciones que uno les dice vamos a Génesis y andan buscando atrás. O sea, ellos son niños espirituales, hay que enseñar. Entonces, cuando vemos esto de los niños espirituales, aquí ya no importa la edad que nosotros tengamos. Lo que importa es el permitir que se nos enseñe y que vayamos con la confianza como va un niño. En más de alguna oportunidad yo les he dicho a algunas personas con las que he hablado, por ejemplo, acá tenemos esta. Para ustedes, ¿qué es esto? Un casito, una olla. Pero si yo vengo y le digo a un niño que él no sabe qué es esto, él me pregunta, papi, mami, qué sé yo, ¿qué es esto? Y si yo le digo que esto es un zapato, ¿será que no? Eso es un casito. ¿Qué va a hacer él? Va a decir que sí, un zapato. A la próxima, papi, pásame el zapato. Y yo le voy a dar no ese. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esa es la forma en la cual el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. El que no se haga como uno de estos niños, no heredará el reino. O sea, ¿de qué está hablando acá? En que tenemos que permitir que la palabra nos instruya como niños. Porque si no lo hacemos como niños, entonces probablemente lo primero que vamos a hacer con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento. La Biblia dice que hay caminos que al hombre, según su propia opinión, le parecen correctos, son rectos, pero su fin, dice, son caminos de perdición, son caminos de muerte. Entonces, según nuestra opinión, hay cosas que en la Biblia pueden no estar bien, pero lo vuelvo a repetir, pero según nuestra opinión. Pero si nos acercamos confiadamente como niños, entonces lo que está escrito se va a hacer vida, porque esa fue la diferencia entre las predicaciones que daba Jesús y las predicaciones que daban los fariseos, que eran maestros de la ley, que eran los sacerdotes. Que dice la Biblia que cuando escuchaban predicar a Jesús, la gente que lo escuchaba decía, pero este predica con autoridad, no como los fariseos. ¿Por qué? Los dos predicaban lo mismo, porque los fariseos creían en Dios y hasta el día de hoy están esperando un Mesías que ellos mismos mataron. Pero ¿cuál era la diferencia? En que lo que dice la Biblia, que lo que Jesús enseñaba, eso hacía, y que lo que hacía, enseñaba. Pero los fariseos nada más enseñaban, pero no hacían. Por ejemplo, llegaba un fariseo, muévanme esa silla. Pero llegaba Jesús, movamos la silla. Ahí se miraba la diferencia, en lo que la gente miraba que él sí tenía autoridad, potestad, poder, para poder decirles, hagan. ¿Por qué? Porque él también hacía. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra al entender nosotros que en la Biblia no hay errores. Entonces, repito, si nos acercamos a la Biblia a leerla con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento, les aseguro, escúchenme lo que voy a decir, que según nuestra opinión, la Biblia tiene errores. Pero si nos acercamos confiadamente, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, y lo que yo no entienda, que alguien, ya sea como lo estamos haciendo en este momento, me lo explique, o en oración, ir a pedir respuesta, el Señor habla. La Biblia dice que el que hizo la boca, habla. Y si Él lo dijo, lo va a hacer. Y si Él lo pronunció, lo va a ejecutar. Amén. También dice que Él no es hombre, ¿verdad?, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice acá, el punto número 2 fue, la Biblia fue inspirada por Dios y es viva y es eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El tiempo mío ya se me fue, sigue diciendo más cosas, ¿verdad? Pero nada más me quiero enfocar en esto, en que dice que la palabra de Dios es viva, amén, pero también es eficaz. Amén. Si lo tomamos literalmente, el libro, a eso es lo que voy, el libro
O sea, si yo lo dejo ahí, y si no lo quito en un mes, ¿dónde va a estar? Va a estar ahí. Pero si yo lo agarro y me pongo a leerlo, a escudriñarlo, a estudiarlo, y empiezo a poner por obra lo que ahí dice, entonces esa es la forma en la que lo que está escrito cobra vida. O sea, literalmente, por eso les digo, el libro no va a cobrar vida, pero ¿cómo si se convierte en vida? Cuando yo, por ejemplo, leo que la Biblia dice, perdona nuestras ofensas, así como dice, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si alguien viene y me ofende y yo no quiero perdonarlo, ¿es viva? No. ¿Por qué? Porque aunque tengo el conocimiento, no lo estoy poniendo por obra. Entonces sigue siendo, la misma Biblia dice, porque la letra mata. O sea, yo sé que tengo que perdonar. Y eso mismo, si sé y no lo hago, eso mismo me puede matar. ¿Por qué? Porque lo sé, pero no lo hago. Pero si lo sé y lo hago, es así como la palabra entonces se convierte en viva. ¿Por qué? Porque me está dando vida. Y esa fue la diferencia entre los fariseos y Jesús, porque con Jesús el verbo se hizo carne, por así decirlo, ¿verdad? Jesús, espero me den a entender con esto, era una Biblia andando. Y esto es increíble, ¿verdad? Que hasta el mismo, tal vez lo conocen ustedes, Arjona lo sabe, porque él dice, Jesús, hermanos míos, es verbo, dice, no sustantivo. Luego dice, lo que ahí está escrito se resume en amor. Anda, ve y practícalo. No hace falta tener mayor religión y decir, si cualquiera lo puede saber, pero de saberlo a aplicarlo. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque entonces, ¿cuál es la forma en la que la Biblia se convierte en vida? Escudriñándola, leyéndola y poniendo por obra lo poquito que yo pueda entender, lo voy a poner por obra. Pero luego dice que también es eficaz. ¿Qué entienden ustedes por eso? Por eficaz. ¿Nos va a fallar? No, si lo ponemos por obra, nos va a ir bien. Por eso dice que es eficaz. Si yo me comprometo con poner por obra lo que está escrito, nos va a ir bien. Es eficaz. No vamos a quedar decepcionados. No vamos a quedar desilusionados. Ciertamente tenemos que entender también una cosa. De que si buscamos poner por obra lo que está escrito, van a venir pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Pues para que nos demos cuenta de que sí estamos poniendo por obra lo que está escrito. Normalmente, tal vez en más de alguna oportunidad, tal vez todo lo hayamos hecho. Y si no lo hemos hecho con esto, lo habremos hecho con alguna otra cosa. Señor, dame paciencia. ¿Por qué? Porque ya no soporto a esta, o mi trabajo, o qué sé yo. Y le pedimos paciencia, pero a la hora que viene la prueba, probablemente lo primero que hacemos es reaccionar otra vez igual. Entonces, pedimos, pero no recibimos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque pedimos solo para satisfacer nuestros propios deseos. Entonces pedimos paciencia, pero no porque en realidad quizás querramos aplicarla al punto de vamos a soportar, sino pedimos paciencia. Dios mío, desaparece a este. Esa es la paciencia que pedimos. Y entonces viene la prueba y no la pasamos. ¿Por qué? Porque no entendemos que la Biblia se convierte en eficaz cuando yo la hago vida. Pero si yo no la vivo, entonces, ¿cuándo va a llegar a ser eficaz? Nunca. Entonces, por eso repito, no importa qué tanto o qué tan poquito entendamos de lo que está escrito. Pero con una pequeña cosa que entienda y la empiece a poner por obra, nuestras vidas empiezan a cambiar. Solo por leer. Ya después, porque la Biblia nos muestra, uno tiene que dar una talla. Espiritualmente hablando, tenemos que dar una talla que la Biblia lo describe como un varón perfecto. Pero eso hay que explicarlo, ¿verdad? Porque el perfecto, mientras que estemos acá y en este cuerpo, no vamos a hacer. Mas sin embargo, llega un punto de perfección
¿En dónde? Como lo hablábamos en un punto anterior, en donde a pesar de que tal vez me esté yendo mal, pero estoy feliz. A pesar de que tal vez no tengo todo lo que deseo, pero tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esa es la talla que tenemos que ir dando. Pero para poder llegar a dar esa talla, tenemos que empezar a dar pequeños pasos. Bueno, hoy entendí esto de lo que está escrito. Luego, a poner por obra. Les hablaba yo hace unos días a los hermanos en la iglesia y les decía el grave error que a veces uno comete, porque muchos decimos, bueno, yo soy cristiano y voy a la iglesia y un montón de cosas, está bien. Pero les decía yo, ¿cuántos de ustedes invierten, por ejemplo, les decía, unos 350 quetzales en una Biblia? Y luego, ¿y cuánto cuesta el teléfono que cargan? Se quedaron callados. ¿Por qué? Porque somos buenos para invertir miles en celulares, pero llegó a la casa de una persona, ¿y cuánto cuesta esta Biblia? Mira, esta que tengo aquí me costó 500. Y esta, 350. Yo quiero una, no están tan caras. ¿Creen que la compró? Entonces les digo esto, hay pequeñas cosas que marcan en realidad qué tanto deseo tenemos de crecer, de aprender, y eso es lo básico. Por eso les decía al principio, este tema de la Biblia es básico. Todo lo que tenemos que hacer es, empecemos a leerla, leámosla, dediquémosle 5 minutos, un versículo al día. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Luego, el Espíritu de Dios se encarga de hacer su obra en nosotros, y cuando nos vamos a dar cuenta, porque así va a pasar, ya cambiamos, ya somos diferentes. Ya no nos enojamos tal vez por cualquier cosa, ya no nos contristamos por qué sé yo. Cambiamos. ¿Y cómo empezó ese cambio? No empezó por voluntad propia, porque por voluntad, yo conozco un montón de gente que quiere cambiar por su propia voluntad y no puede. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar si no tenemos una dirección. ¿Y qué mejor dirección que la palabra del Señor? Amén. Espero estarme dando a entender. Amén. Bueno, voy a terminar con esto. Juan capítulo 5 y versículo 39. Miren qué tremendo lo que dice de este punto. En ella se encuentra la vida eterna. Entonces, miren, yo creo que en el punto en el que todos estamos en relación a nuestra vida, viendo lo que está pasando en el mundo entero, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos de que después de esta vida hay algo más. Ciertamente ya no la vamos a vivir en este cuerpo, porque en más de algún momento tal vez hemos asistido a algún funeral. Y cuando vamos a un funeral, ¿a qué vamos? Porque alguien se murió, ¿verdad? Y en más de algún momento, querramos o no querramos, nos va a tocar. Así de simple. La Biblia dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿de qué nos serviría? Les menciono esto. ¿De qué nos serviría estar tal vez leyendo la Biblia, queriendo ser diferentes, y al final, o sea, una vez me muera y se acabó ahí todo? Ya sería limitado. Y ahí sí les digo yo, tendríamos hasta tal vez el derecho de dudar si es palabra de Dios o no. Pero aquí la misma Biblia dice, ahorita vamos a leer la cita, Juan 5:39, que en ella hay vida eterna. Entonces, el poner por obra lo que está escrito, vean esto, el poder de la palabra, no nos sirve solamente para la vida de este lado, aquí en la tierra, amén, sino también nos sirve, ¿para qué? Para poder llegar a tener una vida eterna. Miren, pues tenemos que entender algo. Nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo, cuando nosotros morimos, esto es lo que pasa. El cuerpo, dice la Biblia, vuelve al polvo de donde fue tomado. Porque polvo somos
y al polvo volveremos. El espíritu, dice la Biblia, vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo dio y Él es el Padre de todos los espíritus. Amén. Pero el alma es donde está ese conflicto, ¿verdad? Entre si es salva o no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Ezequiel, mías son todas las almas. Tanto el alma del Padre como la del Hijo, mías son. Pero ciertamente, dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora bien, ¿qué es el pecado? El pecado es, por ejemplo, yo sé, vuelvo a la carga con esto, yo sé que la Biblia dice que tengo que perdonar a los que me ofenden, así como Él me perdona. Yo lo sé. ¿Qué sería pecado ahí? Saber lo que está escrito y no ejercerlo. Sé que tengo que perdonar, pero no quiero. Porque si ya lo sé y no perdono, simple y sencillamente no quiero. Entonces eso es pecado. A veces tal vez alguien está, eso que estás viendo es pecado. Entonces a lo que voy es, de ¿qué es el pecado en sí? Saber lo que está escrito, pero no hacerlo. Entonces por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que sabe, por ejemplo, que en la Biblia hay vida eterna. Pero miren, pues, una cosa es que yo tenga mi Biblia y tal vez se me olvide se me olvidó que la tenía que leer hoy. Pero otra cosa es, ahí está la Biblia, pero yo no tengo ganas de leerla. Y la desprecio. O sea, estoy despreciando más que el libro, lo que está escrito, que tiene el poder para cambiarme la vida cuando lo pongo por obra. Porque si solo lo leo y se queda aquí en la cabeza y no pongo nada por obra, no me va a cambiar la vida. Amén. Entonces, entendiendo que somos seres tripartitos, el cuerpo definitivamente vuelve al polvo, pero el espíritu, nuestro espíritu y nuestra alma, ellos sí pueden llegar a ser eternos. Bueno, no, me aclaro esto, no es que puedan llegar a ser, ya son eternos. ¿En dónde está el gran conflicto? De que cuando una persona muere y muere sin el Señor en su corazón, su espíritu es un espíritu contaminado. Va a ser eterno, pero eternamente contaminado. El alma también va a ser eterna, porque el espíritu y el alma no mueren. Pero ¿en dónde se queda el alma? Ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Esa muerte que la Biblia describe es una separación por la eternidad del Señor. Entonces esa es la muerte, esa es la condenación. El saber que tuvimos las oportunidades de hacer las cosas bien y no las quisimos hacer, porque la Biblia muestra que aún pecados por ignorancia, Dios los perdona. O sea, yo hice esto, pero yo no sabía que era pecado. La Biblia muestra que Dios perdona ese tipo de pecados. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Pero aquellos pecados que cometemos sabiendo que no los teníamos que hacer, o sabiendo que es lo que está escrito y a pesar de eso lo hago, esos son los pecados por los que vamos a tener que entregar cuentas. Porque la Biblia dice, de todo, de lo que hicimos mientras que estuvimos en el cuerpo, daremos cuenta. La Biblia habla que hay un libro que se le llama el libro de las obras. Y todo lo que ustedes y yo hayamos hecho mientras que estuvimos en este cuerpo, ahí está escrito. Y la Biblia dice que cuando vayamos a ser juzgados, ya sea para salvación, ya sea para galardón o ya sea para condenación, dice que esos libros se van a abrir. Entonces yo les digo a veces a los hermanos en son de broma, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes si fuera así, verdad? Aunque es muy parecido. Que para entrar al cielo, el Señor nos diría, bueno, vas a entrar al cielo, pero primero dame tu celular, te lo voy a revisar. ¿Entraríamos o no entraríamos? Según lo que está en el celular. Entonces, aunque no va a ser con el celular, ¿verdad? Pero sí va a ser con un libro de obras que tiene nuestro nombre escrito, porque así lo dice la Biblia, y en base a lo que ahí pueda estar escrito, entonces continuamos el proceso de vida eterna.
Dice Juan capítulo 5, versículo 39, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mas sin embargo, cuando seguimos leyendo, más a mí, ustedes no me aceptan. Ustedes vean qué contradictorios eran estos. Escudriñaban las escrituras que hablaban de él, pero él que estaba ahí en carne propia no lo recibía. Entonces es lo que estamos hablando, ¿verdad? Podemos tener conocimiento, pero si no lo entendemos, no lo vamos a poder poner por obra. Amén. Entonces yo con esto termino, mis amados hermanos, recordándoles con lo que empecé, ¿verdad? A veces nuestra vida espiritual se basa o se centra en algo tan pequeño, en algo tan sencillo. Tal vez a algunos de ustedes les gusta, qué sé yo, leer el periódico. A como está la tecnología el día de hoy, yo conozco gente que se pone a leer memes, dicen, chistes. Y ahí va a demandarse chistes y va a demandarse memes. Ok, tenemos tiempo para leer ese tipo de cosas. Yo no digo que sea malo o que sea pecado. Pero si tenemos tiempo para leer eso, ¿por qué no leemos un ratito la Biblia? Que al ponerla por obra, nos va a cambiar la vida. Amén. Amén y amén.